el amigo Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía. ¿Pero qué le dejó este año parlamentario? Poco y nada. Fue uno de los peores años de los 10 años que tengo el privilegio de estar acá, en donde se trabajó realmente muy poco. Claro, porque además fue interrumpido, perdón que lo interrumpa, por la Convención Reformadora. La Convención Reformadora y después, lamentablemente, la realidad es que la legislatura funcionó como una escribanía del gobierno provincial, con muchísimos proyectos que solamente venían del Ejecutivo y después todos los nuestros fueron cajoneados. Es muy triste porque en estos 10 años yo no falté nunca, por ejemplo, nunca. Tengo presentado más de 3.800 proyectos, casi 500 proyectos de ley. Soy, pero por lejos, el diputado que más produjo en la historia, por lo menos contemporánea, de la democracia santafesina. Y que nunca debatan tus proyectos, la verdad que da mucha bronca. Esto que me pasó a mí también le pasó, por supuesto, a todos los otros sectores minoritarios por afuera del peronismo, que el peronismo generalmente acuerda. Entonces nosotros, la verdad que fue un año feo, horrible de todo punto de vista en lo político, nos fue muy mal en las elecciones. Y después acá, insisto, no, era muy difícil incluso constituir las comisiones, debatir y poner nuestros proyectos, casi imposible. Entonces te tira muy abajo, por eso fue un año feo, pero que tiene que ver, además me da la sensación sobre cómo está viviendo muchísima gente. Hay una especie de degradación institucional de la Cámara de Diputados, creería que también debe pasar en el Senado, pero voy a hablar de esto, una degradación muy grande que tiene que ver también con la degradación de cómo se vive en toda la provincia de Santa Fe. Creo que es simultáneo, tiene que ver con todo lo que está pasando en el país. Ahora bien, entra el presupuesto 2026, su correspondiente tributaria. ¿Pegó alguna leída, algo? Sí, lo estudié, mandé un montón de cosas, mandé un montón de análisis para todos los trabajadores de prensa. Sí, este es un presupuesto enorme. Son 14 billones, con B larga, 121.000 millones de pesos. Es un número de 14 números, para que se tenga en cuenta. Para que vos tengas una idea, el 0,1% son 14.000 millones de pesos. El 0,01% son 1.400 millones de pesos. Ayer, por ejemplo, que se hizo una audiencia de salud mental, el presupuesto para salud mental en este año 2026 va a ser del 0,02%. Yo suelo decir que los números del presupuesto, la estatura del número de presupuesto define la verdadera estatura de lo que la política le da la importancia a los temas. Si a vos te dicen nos interesa mucho la salud mental, no, pará. ¿Te interesa? El 0,02%. No me digas que te interesa, porque los números reales son los que realmente definen cuál es la importancia que le da a los temas. Si en ambiente hay 0,13%, 13 centavos cada 100 pesos, se va a quemar hasta la maceta en la provincia de Santa Fe. Si el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la cuestión de igualdad y desarrollo humano, sumados, no llegan ni siquiera al 3% del presupuesto, va a haber urgencias sociales, que es lo que está pasando con este presupuesto. Si vos además en el presupuesto decís que el gobierno de Milei te restó distintas partidas de coparticipación por el 95%, esto es lo que dice el mensaje del Ejecutivo, pero sin embargo no reclamás nada, no reclamás que ni siquiera los derechos aduaneros, en donde vos decís en el presupuesto, de 4 divisas que entran en Argentina, 2 son producidos por el pueblo de Santa Fe. Y aún así, poniendo eso, no reclamás, pero sí pedís permanentemente en el presupuesto permiso para endeudarte, en la matriz de la dependencia. Santa Fe va a vivir sin cobrarle impuesto a las grandes exportadoras, a las grandes riquezas, a los grandes terratenientes, va a seguir igual. La mochila le va a caer pesada en la espalda de la clase media, de los sectores populares. Pero además, porque van a hacer una reforma impositiva absolutamente retrógrada, ¿sabe de qué van a vivir? De endeudamiento. La matriz de la dependencia. Como hace el gobierno nacional, lo hace también el gobierno provincial. Todo eso está en el presupuesto. Entonces nosotros, yo por lo menos una vez más, voy a votar en contra del presupuesto. Porque claramente es un presupuesto armado por esto de la matriz de la dependencia, que va hacia el endeudamiento, que va a no
cobrarle impuestos a los que más tienen y sí habilita para cobrarle a la clase media de los sectores populares. Así que viene un 2026 bravo, porque como además ya no va a haber turnos electorales en el medio, vamos a tener que hablar en serio de lo que está pasando con la vida cotidiana en la provincia de Santa Fe. Señoras y señores, Carlitos del Frade, diputado del Frente Amplio por la Soberanía, continúa conversando con nosotros. Sobre todo el año que viene va a haber que empezar a tratar leyes derivadas de la reforma de la Constitución. La nueva ley de coparticipación, la ley de municipio, la ley electoral. Sí, la ley electoral es muy fuerte, se está hablando que quieren poner un piso del 6%. Eso no sé. Para que no entre nadie. Claro, que no sea del peronismo y del bloque dominante, digamos. Nos dejan a todos afuera. Lo cual es una barbaridad realmente, pero están diciendo eso. Yo no sé si es para meternos miedo, yo creo que eso sería terrible, pero igualmente puede pasar eso. Pero después va a tener otra ley que tiene que ver, por ejemplo, la adecuación del poder judicial, poder político, esta cuestión de lo que hace la comisión de acuerdo. Recién estuvimos diciendo eso. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Hay controles cruzados o hay un control político sobre los demás poderes? A mí me parece que alguna vez en serio tiene que existir algo parecido a una república con división de poderes. Ojalá que se pueda debatir eso, Darío, pero tengo mis dudas porque te imponen eso de las mayorías. Hoy, por ejemplo, hubo una disputa muy grande entre radicales y socialistas por lo que significa el Código Procesal Laboral de la provincia. Yo fui a debatir con mis argumentos porque estaba en contra, pero me daba cuenta que en realidad estaban rotos ahí el socialismo que le planchó la jugada al radicalismo, pero van a discutir todo lo que tiene que ver con laboral, no de acuerdo al punto de vista del laburante, de acuerdo, en este caso, a las empresas aseguradoras de riesgo de trabajo. Ojo con eso, porque en la cuestión laboral se viene, evidentemente, todo lo que está proponiendo el gobierno de Milei. Bueno, para terminar, ayer hubo una audiencia pública acá sobre el tema ley de municipios, que no es menor, porque todas las comunas pasarán a ser municipios. Cuando se trate la ley, ¿usted tiene más o menos opinión formada de qué quisiera que esté? Para mí lo que no quedó claro es la cuestión, en primer lugar, fiscal y en la cuestión de ingresos. ¿Cómo haces para que una comuna tenga un mismo ingreso de acuerdo a sus necesidades? Hay una cuestión muy clara en esta diferencia entre cómo Córdoba y Santa Fe se miran permanentemente. Córdoba dispone de un 20% de su presupuesto para municipios. Ahora son todos municipios. Santa Fe el 13%. Eso va a haber que adecuarlo, porque no puede ser que después Santa Fe y Rosario se queden con casi todo, con lo cual después los otros municipios van a estar mendigando y de nuevo va a estar apareciendo la cuestión de acuerdo al color político que sea, te doy o no te doy. Eso va a haber que discutir y mucho. Y después la otra cuestión, la autonomía, ¿qué va a significar para las grandes ciudades? ¿Cuánta gente trabaja y vive en Santa Fe, pero que vive en otros lugares, en comunas alrededor de Santa Fe? Lo mismo pasa en Rosario. ¿Qué significaría la autonomía? ¿Hacerte una especie de feudo, de castillo, levantar murallas? ¿Cómo es la cuestión? Así que ahí ya no solamente empieza a aparecer la cuestión económica, de cómo se van a sustentar los municipios, sino va a estar la cuestión de otros derechos. ¿Qué va a pasar con el derecho a la salud de una vecina de Rincón que va a venir a Santa Fe? ¿Va a tener posibilidad de hacerlo? ¿Se los van a cobrar? ¿No se lo van a cobrar? ¿Qué va a pasar con las cuestiones políticas, otros derechos de participación? Bueno, todas esas cuestiones para mí hay que discutirlas. Me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, Rosario ya quiere votar la cuestión de la ley de ciudad autónoma. Paremos un poco la pelota porque me da la sensación que no está todo pensado cuáles pueden ser las consecuencias para otras ciudades, para otros municipios.